Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. ¿Cómo pasó la semana? Muy bien, tranquilo. ¿Eh? Sí. Lluvioso en algunas zonas del país. Leyendo, meditando, lluvioso, como caluroso. siempre, alimentando el espíritu. Sí, claro. Ha sido una semana interesante. El gobierno está buscando alternativas para recaudar más. Se está hablando de nuevos impuestos, sobre todo a las plataformas digitales. Hace mucho que se ha estado intentando eso. Y bueno, haciendo un gran esfuerzo de parte del Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos, se están poniendo creativos porque el país tiene un déficit que arrastra hace mucho tiempo y con la crisis provocada por la guerra de Oriente Medio, pues la situación se ha complicado este año y hay que entender que el gobierno tendrá que salir a buscar más recursos. Una protesta de jueces que paralizó las labores el pasado jueves, un asunto que manda una señal de la situación que está pasando el Poder Judicial y hay que prestarle atención. Y por supuesto nos acercamos a la temporada de huracanes y hay que ir abordando esta situación, ver de qué manera las autoridades se preparan, o ver cuáles son los protocolos que han preparado para mitigar cualquier situación que enfrentemos en esta temporada de huracanes. Y bueno, también tendremos que hablar de la crisis del PRM. Está complicada la situación en el PRM. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en unos minutos con el desarrollo del programa. Cuando usted analiza el presupuesto general del Estado, aprobado para este año 2026, y observa también los presupuestos que venimos aprobando desde el 2013 o 14 hacia acá, se va a dar cuenta que cada año estamos operando con un déficit. El Estado no está recaudando los recursos suficientes para enfrentar las necesidades de la población dominicana y hay que ir a buscar préstamos o en determinado momento amarrarse el cinturón, comenzar a hacer recortes y dejar de aplicar las políticas que se han planificado. Uno que quisiera es que se apliquen las políticas que planifican para que puedan dar los resultados esperados, sobre todo cuando benefician la calidad de vida de la gente. Esta semana escuchamos unas declaraciones del director de Impuestos Internos, el señor Pedro Urrutia, que ha adelantado que el gobierno está preparando un proyecto, una resolución para aplicar el ITEVIS a las plataformas digitales, a todas, desde Netflix, Spotify, Apple, Airbnb, todas las plataformas digitales como ocurre en otros países, porque entienden que este es el único país donde las plataformas digitales operan sin que los responsables entiendan que hay que tributar, como ocurre en otros países. Así es que la gente que tiene grandes beneficios a través de YouTube o a través de estas plataformas que se vaya preparando, porque según ha dicho el director de Impuestos Internos, sea que lo permita el Código Tributario o que haya que enviar un proyecto de reforma al Congreso, ellos lo van a hacer. Ya están en conversación con los representantes de las diferentes plataformas para aplicar esto y creo que es una vía para buscar recursos, los recursos que necesita el país. Hace poco el gobierno anunció que está haciendo recortes en diferentes áreas como la publicidad, está recortando los fondos de los partidos políticos, ha hecho recortes en algunas áreas para ahorrarse 40.000 millones y destinarlo a subsidios a los sectores más necesitados porque la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha complicado la situación económica del país, como ha ocurrido en otros países, porque los precios del barril de petróleo se han disparado, al igual que los fertilizantes, sobre todo la urea, y eso ha obligado a los diferentes gobiernos a buscar más recursos. Nosotros aquí estamos sintiendo la crisis y la gente se lo manifiesta. E incluso esta semana el Banco Central publicó el índice de precios al consumidor y dice que la inflación alcanzó 5.11%, es decir, que pasamos la meta que era de 4%, es decir, la situación no está realmente bien para la gente ni para el gobierno. Bueno, yo siempre le he planteado a usted que yo veo el Estado, el gobierno, bueno, para mí es lo mismo, aunque el Estado es una figura, ¿verdad? Sí, y el gobierno administra el Estado. El acto político del Estado. Claro, sí. Pero yo lo comparo siempre con una familia en donde el pater familias, el cabeza, es el que mete los ingresos, la doña tiene un empleo también,
pero tienen un nivel de gasto que ya no le alcanza el dinero. Al contrario, se están endeudando. Sí, es así. Las tarjetas están sobrepasadas. ¿Qué tienen que hacer? Recortar. O producir más. Ah, pero entonces si no tienen capacidad para producir más, Tiene que recortar. tienen que recortar. Tienen que Entonces eso recortar. pasa aquí. Ahora, hay algo que yo observo, yo no soy muy amante. Aunque yo tengo diferencia con usted sobre Sí, eso. no, perfecto. Lo voy a decir más adelante, ¿no? Sí, correcto. Sin embargo, fíjese, yo tengo una posición con algunas de las famosas plataformas, por ejemplo la de Airbnb. Ajá. Esa debe ser, debe imputarse el impuesto. Sí. ¿Por qué? Porque eso obtienen un ingreso limpio, Sí. limpio. Y los hoteleros pagan impuestos. Claro. Tienen que hacer inversiones y pagan sus impuestos. Comprende. Ahora bien, lo que pasa es que esas plataformas pagan impuestos en Estados Unidos. No, en América Latina completa pagan. Correcto. Lo que pasa... Y en Europa. No, pero exacto, yo sé, pero Sí. lo que pasa es que hay algo particular con las plataformas que tienen su base en Estados Unidos, Ah, que es que allá le cobran un impuesto, sí. pero que ellos permiten que los países, por ejemplo, donde ellos están dando el servicio, le pueden cobrar, como es el caso del ITEVI aquí. Eso podría cobrarse. Inclusive, yo tengo entendido, lo que pasa es que van a cargarle el bolsillo más todavía al usuario. Es decir, cuando esos impuestos se establezcan aquí, ante todo lo de las plataformas Netflix, que tiene mucho público. YouTube. exacto. Aquí hay gente que se embolsilla cientos de millones de pesos y no paga un centavo de impuesto. ¿Tú te das cuenta? De YouTube. Eso puede ser grabado. De Pero- Google. Google es una plataforma que más Claro, dinero hay genera. gente que la utiliza como medio mercantil. Claro. O sea que yo lo veo eso, si es por ahí que va el asunto, Sí. para equilibrar, yo lo Sí, veo bien. Sí, entonces todo lo que se genere aquí, bueno, grabado, como ocurre en América. Yo estuve revisando, en América Latina la gran mayoría de los países tiene esos impuestos. República Dominicana es uno de los, creo que es el único, uno de los pocos países que no se cobran esos impuestos. También estuve revisando Europa, la gran mayoría cobra el IVA Sí. y otro tipo de impuestos. Pero es una cosa, aquí lo que pasa es que se acostumbra a amagar y no dar, como decía el merengue, que es el famoso, Sí. por lo siguiente. Yo recuerdo que la plataforma de Airbnb han creado una serie de problemas aquí. No, lo que pasa es que ha habido una situación y es que Sí. no se han puesto de acuerdo de cómo lo van a cobrar. Exacto. Porque Airbnb en un momento dijo que ellos no eran una empresa recaudadora para distribuir los impuestos al gobierno dominicano. Es decir, estaban pidiendo que buscaran otra alternativa para Que hacerlo. ellos tienen que pagar, porque Bueno. sí, tienen que pagar. Bueno, Exacto. claro. Ahora- Pero lo que va a hacer Airbnb es simplemente usted, como hacen para la persona de limpieza de la casa, Sí. ¿qué hacen? Bueno, en el mismo contrato aparecen los recursos que se van a pagar a la persona responsable de darle mantenimiento al apartamento o a la vivienda Claro. colocada en Airbnb. Bueno, si usted compró un servicio como el de Netflix o el de Spotify, para citar dos servicios, bueno, en el contrato vendrá incluido su porcentaje. La empresa que tiene que hacer, bueno, si República Dominicana cobra 18% de ITEVI, sacar ese 18% y mandárselo a la República Dominicana. Claro. Entonces, República Dominicana tiene que explorar. No, lo cobra antes de salir. Ese dinero no sale de aquí si no se le descuenta. No, tienen mecanismos. Bueno, Estado para eso. con la tarjeta de crédito, porque es a través de la tarjeta de crédito que se hace. Exacto, no Claro, puede salir. claro. Pero sí, Es a través de la tarjeta. yo lo que veo, después de todo este revolú que se ha armado con la guerra y eso, es que es tiempo de reorganizar la casa. Bueno, usted decía que el Estado es como una familia. Entonces usted decía, tú tienes dos opciones, o tú recortas, y yo decía, o produces más. Claro. ¿Por qué yo creo que produce más? Porque es verdad, a veces el mecanismo más fácil, tú dices, voy a recortar. Ahora, en el Estado, cuando tú dices voy a recortar, tú tienes que quitarle, por ejemplo, 10.000 millones a salud pública. Supongamos. Sí. Pues, cuando tú le quitas 10 millones a salud pública, tú estás dejando de construir dos o tres hospitales que necesita la población. O estás dejando de darle medicamentos de alto costo a gente que tiene un cáncer o una enfermedad de alto costo. Para citar un caso. Exacto. Ahora, ¿qué yo digo? Aquí hay una serie de impuestos que no se están cobrando o hay una serie de exenciones que hay que eliminar. Esa es la que yo me O refiero. hay que ser eficiente cuando los impuestos. Pues, ¿qué dicen los economistas? ¿Qué dicen impuestos internos? Bueno, que aquí se cobra el 48% del ITEVI, el restante se pierde. ¿Por qué? Por deficiencia en el cobro. De gerencia, entonces. Bueno, exacto, hay que crear mecanismos para cobrarlo. Aquí hay empresas que ganan muchísimos millones de dólares en el año y tienen, sin embargo, subsidios y exenciones. Cierto. Aquí hay mineras, aquí hay empresas de zona franca que no necesitan, y del propio sector turismo que no necesitan exenciones y la tienen. ¿Por qué tú tienes que dar una exención a una empresa que
15 o 20 años después, se está ganando 200, 300 millones de pesos de dólares en el año. Exactamente. Ya, dáselo a otra, colócaselo a otra empresa en otro destino turístico que tú necesites y desees desarrollar, porque por política de Estado entiende que ahí hay que dar oportunidad para el crecimiento que ha logrado otro destino turístico del país. Sí, para citar algunos ejemplos. Claro, que en la búsqueda de esos recursos, esos 40.000 millones de pesos, hay que tener cuidado el gobierno con no afectar más todavía el bolsillo del pobre. Porque la gente está sintiendo fuertemente el peso. No. En estos momentos la gente está sufriendo una situación crítica. Usted habla con la gente y se lo dice, esto está mal. Esto está mal. Aquí ha subido todo. ¿Qué decía el Banco Central en el informe del índice de precios de consumidor? Que ha subido, hasta el plato del día ha subido. Eso dice el Banco Central. Lo que indica que la inflación la estamos sintiendo todos, porque ha subido desde el plato del día hasta los servicios de transporte, de telefonía, todo ha subido. Pero lo único que no sube es el ingreso del que asalariado. Bueno, lamentablemente. Eso es verdad, pero eso te genera también el debate de que si el que te paga el salario tiene las condiciones, porque está sufriendo la misma crisis, tiene las condiciones de pagarte un incremento. Déjeme decirle algo, yo siempre he hecho uso de un concepto que aprendí en la universidad, y es que existen dos tipos de salarios, el salario real y el nominal. Lo que usted adquiere, bienes y servicios, es con las monedas que le pagan, pero que yo siempre he planteado lo que algunos profesores decían, que debe es tratar de controlarse, de que haya más producción, que obliga a bajar los costos, y no hay que estar con tanto aumento continuamente de porque sueldos. Si tú tienes buenos precios, tú puedes comprar más con menos dinero y tu salario te alcanza más. Pero que ahí se aplica la ley de oferta y demanda, porque si hay una oferta grande y la demanda es equilibrada, el precio tiende a bajar. Es así. Pero lo cierto es que la situación no está nada fácil. En la República Dominicana, el gobierno necesita más recursos, va a salir a buscarlo. Hace mucho tiempo que ha intentado una reforma fiscal, no ha podido porque la forma en que la estructuró le generó rechazo, le iba a provocar una especie de disturbios o pobladas en el país, la retiró, pero está buscando alternativas y eso hay que entenderlo, la va a buscar. Ojalá, como dice usted, sean alternativas que no afecten a los mismos de siempre, a los más necesitados y a la clase media, que siempre es jamón del sándwich. Así es. Vamos a hacer la pausa. La situación no pinta color de rosa para el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Está agotando su segundo mandato presidencial, ganaron las elecciones del 20, la del 24. Abinader justamente la semana pasada cumplió 2 años de este segundo mandato. 2 años de haber sido electo, ¿verdad? Porque los presidentes asumen en agosto. El pasado domingo cumplió 2 años de su elección en su segundo mandato. Entonces, en su segundo mandato está sufriendo una situación crítica, como decíamos en el segmento anterior, hay problemas con los ingresos del gobierno, baja recaudación, más gasto que lo que se está recaudando, y al mismo tiempo en su partido hay una situación crítica, porque el PRM es el último de los partidos tradicionales en decidir su situación interna, la elección de sus cuadros dirigenciales, la renovación de sus cuadros, de sus dirigentes. Ellos lo pautaron para este año, pero tienen meses intentando evitar una convención nacional por el voto directo, para que los PRMistas elijan sus autoridades, desde las más encumbradas hasta las más bajas. Entonces, optaron por el método luego de llegar a consenso en los municipios para evitar esas votaciones, y eso le ha ido creando problemas en diferentes municipios. Y de hace un tiempo la dirección viene lidiando con esta situación. Entonces, ahora el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha anunciado que la dirección ejecutiva del partido decidió hacer una convención nacional para mantener en sus cargos al presidente, al secretario general, a las demás autoridades, unos hasta el 2027 y otros hasta el 2028. Según algunos de los dirigentes de ese partido, la idea es que se concentren en ayudar al presidente a gobernar, en ayudar al presidente a salir de esta situación y, bueno, tratar de terminar bien, porque como bien hemos dicho en múltiples ocasiones, si el PRM no hace un buen gobierno, sus posibilidades de triunfo se reducen, y de hecho las encuestas están diciendo que el PRM ha bajado en su popularidad. La GALU decía que el PRM tiene un 30.1%, decía hace 2 semanas, y que el PLD tiene un 19.5% y que
el Partido Fuerza del Pueblo tiene un 19.6, es decir que el PRM ha ido reduciendo su nivel de popularidad en la población dominicana. Es una situación crítica que tendrán que ponerse de acuerdo para resolver sin evitar la división, sin evitar la confrontación que vivieron en el pasado partido, en su anterior casa, el PRD, que fue lo que generó y provocó el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno. Esa palabra que usted dijo, ponerse de acuerdo, es imposible en ese partido. Ajá. ¿Y por Porque qué? por la historia que hemos visto, yo que soy un observador desde la acera del frente, por ejemplo, hay dos cosas que temen aquí ellos, son las siguientes. El escrutinio de las bases de ese partido. Si esas personas se someten al voto universal, como yo le llamo, ¿verdad?, de los militantes de ese partido, oiga, lamentablemente ahí no quedaría ni el gato de los que están allá arriba. Le dijo uno de los aspirantes a secretario general Sí. que el presidente tiene que dar sobre la mesa Pero y asumir el control para Sí, evitar una situación. sí, pero no todo- pero oiga lo que le dijo, todo el mundo doctor. es peña para dar un golpe arriba de la mesa. Usted tiene razón. Ah. Doctor, oiga lo que dijo Eugenio Cedeño. El reto y el riesgo que enfrenta el PRM es Bueno. no olvidar de dónde venimos Ajá. y por qué venimos de ahí. Incluyendo las sillas que vuelan, Sí. que no la olvidan tampoco, porque vuelan como muchas sillas, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en el PRD, lamentablemente, lo que hubo fue un tigueraje político. Es un partido extraño, porque también había una élite. No, hay un partido de alto con nivel, una gran extraño. historia y es Es una un pena que partido- terminara así. Es un partido dominicano, Sí, con sí. su verdadera... Ahí no vale decir que la escuela de ciencia política es un disparate. La cuestión es la esencia del pueblo Sí, dominicano, sí. que se expresa así. Pero esa cúpula de ese partido teme, óigame bien, el escrutinio de su propia Pero base. usted recuerda, nosotros hemos dicho, doctor, que lo más factible para un partido, esté en el gobierno o no, es que cada cierto tiempo Claro. su militancia pueda renovar su dirigencia con el voto directo, porque es la mejor forma de usted mantener unido un partido y de mantenerlos a ellos trabajando como hermanos. Oiga, porque si yo lo derroto a usted en una convención, en buena ley, lógicamente, y usted dice, bueno, me derrotó porque es más popular, la gente lo quiere más, usted va a aceptar y va a trabajar por su partido. Mire, Ahora, si a usted le dicen, José María va a seguir ahí porque nosotros lo queremos, eso crea un problema del caray. Oiga, mire, si usted, por ejemplo, fuera presidente, como usted es amigo mío, Sí, y usted fuera presidente, me designaría a mí como asesor suyo. sí, Como asesor, yo no Ajá, quiero empleo de ajá. nada, asesor. sí. ¿Qué usted opina? Honorífico. Sí, ¿qué usted opina, doctor? Le digo, mire, oiga, para usted tener éxito con su partido, no gobierne para una élite, Ah, gobierne, dele Para parte todos. del pastel, Sí. distribúyalo entre la gente que coge el palo de la policía, que amanece a las 2 de la mañana. ¿Usted me está Y entendiendo? usted tiene razón, hay quejas en el Pero PRM claro. de que se han descuidado de la gente que sale a hacer el trabajo. Es que todos son cortados por la misma tijera. sí. Entonces, fíjese, para mí el primer éxito no es que el partido sea el único que vaya a gobernar, no. Puede hacer como hacen muchos gobernantes que jalan gente de todos los lugares, Sí, pero tú no puedes dejar golpear a la gente que te llevó ahí. sí, claro. Y hay muchas formas de golpearlo. Sí, porque muchos entienden, ya llegué, no me Lo estoy importa, diciendo. pero esa es la gente que te hace el trabajo. Ah, Para tú contar votos de las elecciones, tú necesitas Pero- que esa gente salga a hacer el pero trabajo. bueno, a mí, Messier, yo no es verdad que voy a tirarme a la calle el medio, a coger lucha, para que después que me salga que no te conozco. No, porque el ser humano tiene una expectativa. Exacto. Tu expectativa es, bueno, llegué, voy a contribuir a un proceso de cambio, Pero- o quizás solo quiero un empleo. No estoy hablando de que haya que darle a nadie, no, No. sino que haya que al repartir, porque hay Claro. personas que no son ese Te partido. da tu cuota de poder. Mire, yo entiendo que hay gente en un partido que no tiene la capacidad intelectual ni de formación para ciertos cargos, Sí. pero aquí lamentablemente se nombra cualquiera en un cargo. Sí. Hay gente que va a aprender a un cargo. Oiga bien, y además todo el mundo tiene derecho a trabajar. Claro. Lo que pasa es que a los suyos usted no puede darle darle de lado, no. Sí. Entonces, es el primer secreto para mí, la primera para el triunfo de cualquier partido que llegue al gobierno. Otra cosa, lo que dice ese caballero, no se olviden de ustedes vienen, Claro, ustedes vienen claro, de esos claro. sillazos. Y mire que ellos, por ejemplo, en el proceso de elección de los candidatos en las elecciones del 24, lo hicieron bien, porque pensaron de dónde vienen. Y hicieron un proceso que fue ejemplar, no se dividieron. Bueno, Y a cada quien le dieron su cuota de poder. cierto. Pero parece ser que ahora las cosas van a ser diferentes.
porque ahora hay más intereses que antes, doctor. Yo le digo a usted una cosa, que ese partido necesitaba, y ya eso pasó a la historia, lo que sería, lo que diga Peña es lo que va. Eso no es democracia. No, porque también eso no es democracia. No, pero mantuvo la coherencia de ese partido. Si no era por él, yo no simpatizaba mucho con la política. Sí, pero cuando tú respetas los procesos y los organismos funcionan, por ejemplo, el PLD se mantuvo después de vos un buen tiempo, aunque al final se dividieron, pero era el comité político que dirigía tomaba las decisiones, el comité político, tenían una norma que seguían, y una institución que funcionaba. Pero es que esto es el tercer mundo, esto es el Caribe, nosotros no podemos pretender ser tipo Europa o tipo Estados Unidos, esto es nosotros aquí. Bueno, el PRM tiene una situación que tendrá que manejar con mucho cuidado. Primero, ellos tienen que pasar esta primera prueba sin dividirse, sin crear muchas inconformidades. La primera prueba que es decidir sus autoridades internas y luego ir a un proceso interno para elegir los candidatos a la presidencia, a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, sin dividirse, porque la unidad es fundamental para ellos. Ahora, también tienen que acompañar al presidente y al equipo de gobierno en la implementación de las políticas y los programas que están poniendo en marcha, porque depende mucho de la unidad y del buen gobierno del presidente Abinader para que el PRM pueda volver a tener éxito en un proceso electoral. Ahora, también tiene la suerte de que la oposición política tiene problemas. Primero, Leonel Fernández, que ha avanzado bastante y tiene la fortaleza como para ganar unas elecciones, ¿verdad? Y lo vamos a ver a medida en que vayan avanzando los tiempos, pero tiene la dificultad de que necesita de sus antiguos compañeros para poder ganar las elecciones, porque no veo ese nivel de aceptación como para ganar unas elecciones de primera vuelta solo, y la persona que dirige, una parte de los que dirigen el PLD, se sacan un ojo para que Leonel pierda dos. Y para que no gane. Se alían fácilmente. Esa es una ventaja que tiene también el gobierno a su favor. Claro. Vamos a hacer la pausa. El estallido de una crisis en el Poder Judicial solo era cuestión de tiempo. Para mí. Porque después de yo pasarme el tiempo que tengo en esta profesión, casi 50 años, diríamos 50, porque los 7 que tuve en la universidad y 46 que tengo graduado me permiten hablar en esos términos. Sí. Aunque no haya tenido un ejercicio económicamente muy florido, pero sí he observado, ¿verdad? He visto lo que hay. Yo sabía que ese sistema no iba a funcionar como debía ser, porque lo que se buscaba era que no hubiera problemas en el futuro y que todo funcionara como una máquina perfecta, una maquinaria, ¿verdad? Perfecta. Y nada de perfecto. ¿Por qué se lo digo? Yo vi un fenómeno que mucha gente no se ha puesto a pensar en él, y fue una huelga de jueces. Oiga, eso es insólito. Oiga, eso es un delito que han cometido esos jueces, porque las huelgas en el servicio público esencial están prohibidas de manera, diríamos, específica por la ley. Un juez no puede hacer una huelga, porque es un servicio público. Yo puedo estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen en cuanto a que salario, lo que ellos quieran, no hay problema, que le paguen lo que sea. Lo que quiero decirles es que una huelga, y se lo digo porque eso no es de ahora, yo recuerdo que en el 84 yo fui a un congreso en Argentina, Mar del Plata, Argentina, y yo tenía una ponencia ahí, porque fuimos como 4 abogados que fuimos de aquí, y me tocó una ponencia, era de notarios, pero entonces yo me preguntaban, el Poder Judicial en su país, digo, bueno, ahora hay una huelga de jueces, oiga, en el 84, una huelga de jueces, se quedaron todos de una pieza, y ahí habían abogados de todo el área americana de nuestro continente. Lo que quiere decir que inclusive asociaciones de jueces, eso no tiene sentido, porque estamos hablando, si tú me dijeras asociación de empleados, por ejemplo, administrativo, pero es que el juez no es un empleado administrativo, es un poder del Estado. Entonces, en ese sentido, también observo que no hay esa, diríamos, esa tendencia a que haya la participación, porque si hay una carrera judicial, carrera significa movimiento. Es decir, está bien, usted cumplió, es más, yo creo que después que un juez cumple 7 años, ya debería irse y darle chance a otro, porque es que es una maquinaria. Usted me puede decir, sí, pero que la experiencia, bueno,
eso es importante, pero que en 7 años es mucho lo que se puede hacer. Entonces, pues, darle la oportunidad a los otros, esa es mi posición. Sí, O sea, sí. pero eso, lamentablemente, Pero realmente, como usted dice, es insólito una huelga de jueces. solito. Porque cuando hay un paro así de labores, como el que ocurrió el pasado jueves aquí en el país, Claro. eso afecta a mucha gente. Todos los paros de labores afectan a mucha gente, pero en este caso estamos hablando de un servicio en el que cuando usted deja de conocer una audiencia, Esencial. usted deja de conocer una audiencia a un individuo que lo apresaron Claro. y que el individuo es inocente, por ejemplo, y depende de que el juez suba, juez de ejecución ¿cómo se llama el juez ahora que es el de atención permanente, suba, Sí. ¿verdad? Y usted tiene que pasarse ahí 3 o 4 días porque el día que había que conocer la audiencia había un paro. Claro, Eso es grave para un ciudadano inocente. claro. Pero además, doctor, esa protesta evidencia cómo se ha ido deteriorando la parte administrativa, la parte de la carga laboral de los jueces, porque la mayor demanda de esos jueces es que le ayuden a aligerar la carga laboral, porque dicen que no aguantan el nivel por la falta de jueces para poder cumplir con sus funciones. Además dicen que han renunciado cientos de miembros del Poder Judicial, de la parte de los empleados, la parte administrativa, por los bajos salarios, pero además, doctor, las condiciones en que hacen su trabajo parece que no son las mejores, según lo que argumentan esos magistrados. Entonces, usted ponerse de acuerdo con el 70 o 80% de los jueces del país para paralizar las labores, eso indica que el malestar es profundo en el Poder Judicial. Sí. Y eso indica, doctor, que diferente a lo que uno pensaba, aquí hay una situación a la que hay que prestarle atención, mucha atención. No es solamente si hay incidencia del poder político, no, es decir, es que hay gente que no está haciendo su trabajo para que la justicia opere como debió operar. Déjame decirle algo, eso empezó mal para mí. Oiga bien, empezó mal porque empezó con el elitismo, empezó con dejar fuera a personas con gran capacidad, con vocación de servicio, que querían ser parte de ese poder judicial, que fueron no solamente ignorados, que se les fue hasta impedido digamos, el presentarse, ¿verdad? Y aspirar de cosas. Pero lo que quiero decirle que realmente eso puede mejorar. Yo creo que, por ejemplo, hay una denuncia ahí que me llamó la atención, de que no hay para aumentarle a los jueces, pues, sin embargo se gasta mucho dinero en muchas cosas irrelevantes. Sí, porque los jueces, en embargo, en su protesta incluyeron algunas denuncias que hay que prestar atención. Tienen sus razones. Déjame aclararle, yo si tengo que sentir algo, es por mi clase, que es la clase jurídica, los abogados. Claro. Porque para ser juez hay que ser abogado, para ser fiscal hay que ser abogado, o más bien doctor o licenciado en Derecho, porque abogado es el que aboga, el que postula, ¿verdad? El que, bueno, pero yo creo... Pero eso ya hace un buen tiempo para acá, por lo menos para ser juez de paz, escogían a cualquiera. También. No, escogían a cualquiera en aquellos tiempos, ¿usted recuerda? Porque en sitios donde no era posible. En aquellos tiempos, ya eso pero hay abogados, ahora hay universidades... Pero es obligatorio ser pero abogado. Ahora hay universidades en los patios. O sea, pero es obligatorio ser abogado. Pero lo que quiero decir con esto es que si yo tengo que opinar en algo en favor de un sector, es de los que son abogados, de los que son jueces, que son la gente mía, ¿entiendes? De donde yo vengo. Entonces, pero yo veo que a nivel de cúpula se ha manejado eso mal, porque inclusive hay personas que han sido designadas, más bien la palabra correcta, a dedo, aunque se le dé la forma aparentemente, usted me está siguiendo, aparentemente legal, ¿verdad? Sí, claro. José de la Magistratura, que es el más político de todos los organismos que tenemos en este país. ¿Está compuesto por políticos? No, pero estoy hablando. Sí. O sea que eso no le veo mucha solución a eso. Bueno, pero hay que pensar en prestar atención a eso, porque la justicia es determinante para un país. Bueno, en un país donde no hay justicia, doctor, usted no puede garantizar seguridad jurídica. ¿Cómo está garantizar seguridad jurídica cuando la justicia no funciona? La justicia para mí mediocre, pero es la justicia. Bueno, si no hay condiciones para que los jueces operen,
Entonces tú no puedes esperar que haya una justicia buena. Pero es que los escándalos, es que uno aquí a veces trata las cosas como paño tibio. Ajá. Yo como no tengo ningún problema, yo no tengo caso, ni me van a fallar en contra porque digo una cosa que no era, a mí no me importa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Pero ven acá, yo le salí yendo a la venta de sentencia. A mí me quemaron varias veces. Pero no han votado muchísima gente por jueces por vendedores de sentencia. Fiscales metidos en lío. Bueno. Lo que pasa es que eso son cosas que le corresponden a los organismos que están diseñados para eso. Sí. Y no lo hacen, ese es su problema. Bueno, esto ocurre en un momento en que se está esperando la convocatoria del Consejo de la Magistratura porque hay que evaluar a por lo menos 11 magistrados del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente. De esos 11, 8 ya cumplieron, el 4 de abril cumplieron 7 años, que es el periodo que establece la Constitución. Si quieren seguir, tienen que evaluarse para que el Consejo decida si los mantiene ahí o no. Pero también hay 3 que cumplieron 14. Entonces, eso no han llegado a los 75 años, que es la fecha tope para usted retirarse de manera definitiva. Es decir, tiene la opción todavía de examinarse, de evaluarse frente al Consejo, y el Consejo determinará si se quedan o no. Es decir, que hay que decidir sobre 11 de los 15. No. En otros países hay jueces que se mueren en los tribunales, doctor. 14 años. Bueno, pero también yo estoy en desacuerdo con mandar a una gente con 50 años o 55 años para su casa con una pensión elevadísima, cuando puede aportar desde el sistema. Estamos hablando de un cargo que, claro, está en donde la gente tiene el derecho también, porque, como le dije, carrera judicial significa movimiento. Claro. Eso es así. Claro. Sí, pero la carrera es la cadena que va desde el juez de paz hasta la Suprema. ¿Eso digo yo? Sí. Claro. Sí, claro. ¿Para qué una escuela de magistratura entonces? Sí, claro, pero se ha estado cumpliendo con eso. Ha habido un movimiento en la carrera. Pero ojalá que esto pueda resolverse. Buscar alternativas que permitan cambiar ese malestar que se está reflejando en los tribunales para que no afectemos a la gente que necesita que los tribunales funcionen, que se imparta justicia cuando hay que impartir justicia, y para que evitemos afectar el clima de inversión y de seguridad jurídica que vivimos en la República Dominicana. Vamos a la pausa. Nos acercamos al inicio de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. En los últimos años hemos tenido temporadas muy activas, huracanes que o nos han afectado o han pasado cerca de República Dominicana, pero que han provocado efectos terribles. Pero lo que más me preocupa a mí es que ya no solo tenemos que cuidarnos de los huracanes, porque las tormentas y las vaguadas han provocado más daño que los huracanes en los últimos 2 o 3 años. Tenemos los casos de noviembre del 22, noviembre del 23, el 24 volvió y ocurrió, el 25 y el 26 hemos sido afectados en 2 o 3 ocasiones ya en los primeros 5 meses de este año por vaguadas que han provocado inundaciones terribles en la capital, Santiago y otras ciudades, provocando daños extraordinarios. Hubo un caso, si no me equivoco, una tormenta en el 2023 que provocó 34 muertos. 2024, 34 muertos. En 24 fue. 24. Y destruyó cientos de vehículos, calles, las calles se convirtieron en ríos. Entonces, nosotros nos hemos preparado desde el 98 hacia acá, cuando nos afectó el huracán George, nos hemos preparado con un plan que nos permite desarrollar ciertas políticas para mitigar los efectos de los huracanes. Lo hemos hecho bien cuando nos ha afectado un huracán. Hemos evitado que mucha gente muera o que sea afectada por los vientos, las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, pero los resultados que hemos tenido en los últimos 4 años con respecto a las inundaciones en las grandes ciudades, sobre todo en la capital, nos indican que ese protocolo debe revisarse. No sé si las instituciones que conforman el Centro de Operación de Emergencia, el famoso COE, Defensa Civil, Meteorología, el INDRI, etcétera, etcétera, han revisado ese protocolo para adecuarlo a la realidad que tenemos hoy, para y comenzar a trabajar bien temprano cuando se anuncia una vaguada, porque anteriormente ustedes le decían, viene una vaguada, usted decía, va a llover, y bueno, va a llover y no pasaba nada. Ahora dicen, viene una vaguada, usted no sabe si van a caer 400 milímetros de lluvia concentrados en una zona y que se le va a inundar esa zona y que usted va a perder
o su vida o su familia la va a perder completa. Eso le iba a decir que por más que un protocolo se pueda, diríamos, formalizar y Sí. actualizar, hay cosas que son imposibles de prever. Por ejemplo, ahora hay un fenómeno que tiene que ver, creo que con el cambio climático, Sí. y es que ahora llueve quizá en un día lo que no llueve en un año. Sí, sí, claro. Es una cosa Eso es lo insólita. que ha estado pasando últimamente. Entonces, Pero nosotros tenemos buenos radares, tenemos radares nuevos sí, que nos permiten detectar cuándo va a llover, dónde va a llover, y los niveles de lluvia que van a caer. Pero- Yo escucho a Gloria Ceballos cada cierto tiempo decir, va a caer mucha lluvia en tal o cual zona, tantos acumulados de tantos milímetros de lluvia, es decir, que ellos tienen los equipos para detectarlo. sí, pero entonces los encargados de administrar la cosa pública Ey. tienen que entender que esas son medidas que se toman preventivas durante el año completo. Ujú. Porque aquí dejan toda vez a lo que se llama la buena No, suerte. porque no es solo la temporada de huracanes, porque Claro. comenzando este año hemos sido afectados por 2 o 3 Es lo que le digo. vaguadas que han provocado muertes. y ¿Usted muchos comprende? Entonces, daños. por eso es que hay que estar organizando, por ejemplo, Claro. sectores que residen en cañadas. Eso es un problema serio, porque tú sacas a una persona de la cañada y vuelven y construyen ahí, y nadie dice nada. Sí. Nadie dice nada. Sí, porque las autoridades se han descuidado. No, no solamente que se Es dejar descuida. hacer, dejar pasar, y El luego laissez-faire, vemos las el laissez-faire, consecuencias. Sí. el voto, la Sí, cuestión, sí, ¿me entiendes? sí. Entonces, por un lado, y eso causa más daño que otra cosa. Y otra cosa, va a llegar un momento que aquí va a haber un gran problema porque muchas cañadas las estamos tapando con cemento. Estoy Para diciendo. que el agua corra supuestamente por abajo, se convierte en una alcantarilla, pero aquí habría que ver hasta cuándo eso pudiera resistir. Claro, pero oiga, cuando se observa, por ejemplo, lo que provoca esa cantidad tan copiosa de agua que cae de lluvia, que usted ve las calles convertidas en ríos, Sí. dice, bueno, pero ven acá. Entonces, ¿qué medidas tomar? Desde el punto de vista de la naturaleza no se puede tomar ninguna. Decían unos especialistas en urbanismo que el gran problema que tiene la capital es que esta capital ha crecido de manera vertical, de manera extraordinaria, y hemos ido tapando Sí, la tierra con cemento o con Por- asfalto, sí, perdón, y entonces la tierra no tiene por donde la porosidad. para que se produzca el drenaje Claro, natural. Claro, porque todo está cementado. Entonces hay que hacer un sistema de drenaje bien fuerte, un sistema de drenaje que permita drenar con rapidez la cantidad de lluvia que cae en la capital, Pero- si no vamos a tener esas Pero inundaciones. también los invernales están llenos de basura. Sí. Entonces, otra práctica aquí odiosa es, tanto de la gente del gobierno como de la gente particular, que hacen una construcción, sacan una basura y la dejan ahí. Ah, sí. Entonces viene la lluvia, se la lleva. Y No, vuelve o el mismo. ciudadano saca la funda de basura cuando está Usted diga, lloviendo. hay gente que saca la basura cuando empieza a llover Sí. para que se la lleve. Entonces, eso Usted es- no ha visto las imágenes, y la gente que nos ve, seguro que lo ha visto, las imágenes cuando llueve mucho. Sí, sí. Se puso inundaciones. Usted ha visto, por ejemplo, el arroyo Manzano, el arroyo el arroyo que pasa por ahí cerca Sí. de Arroyo Hondo, o cualquier cañada que en la capital. Sí. Cuando las lluvias bajan, usted ve la cantidad de plástico que queda ahí. ¿eh? Enorme. Pero en estos días se tapó el acueducto Barrera de Sanidad. Sí, señor. Por la cantidad de plástico que bajó. Claro que sí. Y hubo que buscar el ejército. Que eso no se degrada. Hubo que buscar el ejército para corregir Sí, eso. eso no se degrada, eso se convierte, además, lo llaman la espuma esa, Sí. el foam, se convierte como en un cemento. Son muchos problemas. Entonces, doctor, muchos mire, se problemas, han pronosticado 13 tormentas con nombres, entre tormentas tropicales y huracanes. Se espera que 6 se conviertan en huracanes y 2 se intensifiquen hasta alcanzar categoría 3 o superior. Es decir, que hay que prepararse por una temporada de huracanes no tan intensa como en otros tiempos, Cierto. porque ahora es el tiempo del fenómeno del Niño, donde los calentamientos de las aguas del mar son mayores y eso evita que los vientos Parece que sean más fuertes. la más violenta es la niña, yo creo. La niña, sí. Sí, sí. Por el enfriamiento de las aguas Sí, sí. y el incremento de los vientos. Así es que ojalá que haya un nuevo protocolo y que podamos enfrentar esto de manera diferente a como se ha estado haciendo en los últimos 3 o 4 años para que evitemos esas grandes inundaciones Sí, señor. y muerte de ciudadanos. Bueno, doctor, la semana que inicia va a estar muy dominada por el impacto de la crisis económica provocada por los efectos de la guerra en Oriente Medio. Todavía no termina eso por ahí, ¿verdad? Todavía seguimos esperando que Donald Trump y los líderes iraníes e israelíes se pongan de acuerdo para abrir por completo el estrecho de Hormuz.
Claro. Yo creía que con la salida con la reunión entre Trump y Xi Jinping se iba a resolver, pero ¿qué va? No se ha resuelto. También los efectos de la crisis en el Poder Judicial, ¿verdad? Por el paro de jueces de esta semana, las reacciones a la reforma del Código Laboral que pasó en primera lectura. Los empresarios están pidiendo dialogar para ver cómo se ponen de acuerdo. Las expectativas con relación al inicio de la temporada de huracanes y la presión de Estados Unidos para un cambio de política en la isla de Cuba. Parece que llegó la hora. Se quieren llevar a Raúl Castro para Miami, Claro. ¿verdad? Y eso va a estar dominando la semana. Señores, se ha terminado el tiempo. Gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.